Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenidos todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral, y para todos los amigos y todos los amados que nos acompañan o nos visitan por primera vez en esta programación, para todos un cordial saludo. Ha sido una semana, sin lugar a dudas, dígalo conmigo, apasionante. Apasionante porque evidentemente nuestra semana y el programa de Torá al instante tiene como propósito que aclaremos muchas inquietudes que se encuentran en el sentir de tantos y tantos hermanos en este proceso de transición a la vida de nuestra Kadosh Torah. Haciendo un recuento de lo que hemos pasado durante esta semana, recordemos que muy seguramente muchos de nosotros venimos en nuestra línea de vida en una trayectoria del nivel generacional en cuanto a la religión. Una religión que probablemente recibimos por herencia de nuestros padres y por generaciones. Con el paso de los años, pudo ser a una edad corta, en infancia o a la adolescencia, o tal vez ya incluso siendo adultos muchos, pasamos a otro nivel en cuanto al estudio de la palabra, y entramos al concepto del evangelismo, al concepto de la iglesia protestante, que le he denominado como el nivel 2. Y en este nivel 2 aprendimos, por supuesto, lo que no habíamos hecho en el primer nivel. En el nivel 1 seguramente fuimos a la misa, escuchamos al sacerdote dar alguna enseñanza. En muchas ocasiones nunca entendimos, ni siquiera escuchábamos con claridad lo que el padre decía. Pero en el nivel 2, por primera vez nos acercamos a un mensaje pastoral, a un mensaje mucho más abierto, es decir, mucho más claro, mucho más conciso. Aprendimos obviamente la importancia de tomar una Biblia en nuestras manos, abrir una Biblia, aprender incluso de versiones bíblicas, aprender de lo que son los libros deuterocanónicos o apócrifos, aprender de lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, aprender de los profetas. Entre otras cosas, el nivel 2, sin lugar a dudas, es un nivel de crecimiento importantísimo en la vida. Probablemente para muchos en el nivel 2 entramos a cumplir con una ordenanza, cuál es el tiempo del bautismo. Y recibíamos a Jesús, y recibimos al Jesús probablemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, probablemente algunos otros según la denominación en el nombre de Jesús. Estoy hablando en el segundo nivel. Pero en ese recurrir de días y de aprender la palabra, porque definitivamente, repito, en el nivel 2 aprendimos enormemente. Tal vez nos faltó un punto más acerca del arrepentimiento, de la teshuvá, y probablemente crecimos en el nivel 2 todavía aún con un remordimiento, sin entender lo que verdaderamente significaba un legítimo arrepentimiento. Pero cuando aprendimos a leer la palabra, a aprender la palabra, a amar la palabra, a vivir la palabra, nos dimos cuenta evidentemente que en nuestro transcurrir espiritual habían cosas que definitivamente no encajaban. La vida del ser humano de por sí es un rompecabezas. Es un rompecabezas en el sentido de que se debe armar año tras año. Cada pieza debe ir ubicada exactamente en el lugar que corresponde.
Y cuando llegamos a este segundo nivel nos dimos cuenta que nuestro rompecabezas, en mi figura que estoy tratando de compartir, en ese rompecabezas nos dimos cuenta que había algo que no funcionaba muy bien, y era entonces cómo los mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20, llamados mandamientos, que hoy sabemos que son las palabras, el dabar, el devarim, las palabras. Nos dimos cuenta que en el verso 8 del capítulo 20 nos dice guardar el día de reposo. Pero también nos encontramos en nuestro caminar que el libro de Levítico nos habla en el verso capítulo 23 de la importancia de guardar eternamente las fiestas o las convocatorias, mejor, de Levítico 23. Y cuando preguntamos alguna vez qué había ocurrido con el día de reposo y qué había ocurrido con las fiestas que Adonai estableció para el pueblo de Israel, la casa de Israel, muy seguramente como pastor contesté, y contestarían muchos pastores aún en el día de hoy, que esto fue abolido, que esto ya no existe porque evidentemente Jesús pagó el precio y llevó todo al madero, y por la gracia todo esto quedó atrás y por lo tanto ya nada de esto tiene vigencia. Sabemos, mis amados hermanos, cuando estudiamos la palabra, que es una enseñanza teológica total y absolutamente no apropiada. Por lo tanto, en esa inquietud de nuestro diario vivir, entendimos que necesitábamos algo más. Y estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos, que hoy por primera vez nos acompañan, van a decir, eso es correcto, pastor. Es justamente lo que yo estoy buscando. Es justamente lo que yo necesitaba. Es justamente el punto por el cual hoy estoy visitando esta página y estoy visitando este programa. Bueno, mis amados, pues han llegado al lugar correcto. Es decir, evidentemente todos teníamos esa inquietud y nos hemos encontrado con nuestra Kadosh Torah. Nos hemos encontrado entonces que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Hashem, Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai es uno, Adonai Echad, Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías. Y empezamos a entender ahora en el contexto del idioma original, el hebreo, que hay evidentemente eternidad de la palabra, es decir, que ni un concilio, ni un hombre, ni una denominación, ni una religión en particular pueden jamás abolir, eliminar, quitar, retirar lo que escrito está. Porque nuestro amado Mashiach dijo, yo no he venido a abolir, no he venido a retirar, a quitar, a suspender, a cancelar. He venido a cumplir con todo lo que está escrito en la Kadosh Torah. Y ayer concluíamos en nuestro ejercicio de esta semana que evidentemente tanto los apóstoles, los discípulos que luego fueron los apóstoles, o aún Pablo como tal, Saulo, el mismo Yeshua, lo que enseñaron, ellos no enseñaron una religión cristiana. Ellos enseñaron que la Torá es viva, que la Torá viviente es Yeshua HaMashiach. Y en ese orden de ideas, que creo que hasta este punto todos estamos de acuerdo, avanzamos a un punto muy interesante. En la medida en que entramos al estudio de Torá, ahora nos encontramos frente a otro reto que evidentemente necesita claridad. Estamos frente al estudio de lo que es la Torá escrita hasta por Moshe, entregada en el Sinaí, en el monte Horeb, a todo el pueblo de Israel, incluyendo algunos extranjeros. Por favor, no al pueblo judío. Corrección. La Torá no fue entregada al pueblo judío. La Kadosh Torah fue entregada a las 12 tribus y aún a pueblos extranjeros. E incluso no fue entregada ni siquiera aún en Israel. Fue entregada en las afueras, en Egipto. Mientras que el pueblo de Israel salía de su esclavitud en dirección hacia una tierra de promesa, donde fluye leche y miel, Hashem permitió que en ese intermedio, en ese camino, fuera de la tierra de Israel, se entregase a Moshe la Kadosh Torah. Y eso tiene también una relevancia para entender que no es exclusivamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Extranjeros, muy bien.
En ese proceso entonces nos aparece una Kadosh, Torah escrita, y nos aparece una Torah oral. Y observen que hice una diferenciación en la expresión. Una Kadosh, Torah escrita, y una Torah oral. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que lo que está escrito, escrito está. Y sabemos todos y entendemos todos, incluso nuestros hermanos de Judá, que esa Torah escrita fue entregada de parte de Adonai a Moshe. Absolutamente. Sin embargo, los hermanos de Judá, en todo este proceso inmenso que hemos tratado en varios programas anteriormente, después de la ruptura de la división de la casa de Israel, en la casa de Israel y la casa de Judá, nuestros hermanos de Judá deciden tomar la Kadosh Torah escrita y hacer de ella un uso, por supuesto, pedagógico, digamos, académico, cual es transmitir la Torah oralmente, que va de generación en generación, de familia en familia. Y por supuesto que esto estuvo extraordinariamente bien. Corriendo, por supuesto, un riesgo. ¿Cuál? El riesgo de que en esa transcripción oral, verbal de los textos de la Torah, se variara el original, el sentido verdadero, y no hubiese la fidelidad como tal de la palabra. Entonces esto conllevó a que la Torah oral, transmitida de viva voz, también se hizo necesaria escribirla. Pero no solamente escribirla, sino que adicionalmente los rabinos, nuestros amados rabinos de la casa de Judá, deciden escribir y a su vez complementar, comillas, si puedo usar esa palabra, más que complementar, hacer comentarios respecto de la Kadosh Torah escrita, apreciaciones de carácter rabínico a los versículos, a cada versículo de todo el texto bíblico. De allí entonces surgen en la historia de la Kadosh Torah, la Torah oral, la Torah escrita y la Torah oral, aparecen entonces algunos textos que hasta nuestros días son vigentes y se estudian en todas las escuelas rabínicas, cuál es el Talmud. Y ese Talmud, repito, es el corazón del pueblo judío en cuanto a la Torah oral. Ese Talmud lo dividimos o lo vemos en dos secciones. Lo que conocemos como la Mishnah y lo que conocemos como la Gemara. Estos estudios y estos comentarios y todo este rigor, digamos, entre comillas, que el pueblo judío se exige, hace que se originen toda una serie de protocolos, comillas, liturgia, y entre ellos lo que conocemos como el Seder. Buena parte, muy buena parte de las experiencias que nosotros en el proceso de transición vivimos, al celebrar Shabbat, al celebrar las fiestas, al celebrar cada una de las convocatorias, por supuesto, vienen acompañadas de la práctica que nuestros hermanos de Judá pues nos han enseñado. Para algunos de ustedes, hermanos, esto causa una polémica impresionante. Me explico. Cuando celebramos, por ejemplo, la convocatoria de Sukkot. Cuando celebramos la convocatoria de Sukkot, pues la Torah nos enseña el cumplimiento de Sukkot. Es la última convocatoria del tiempo de otoño y celebramos la séptima convocatoria y cerramos el ciclo de Levítico 23. Eso tanto el pueblo judío como la casa de Israel lo celebramos. Pero el pueblo judío nos enseña, la comunidad judía nos enseña detalles, muchos detalles que probablemente no encontramos propiamente y el manual de cómo realizar la convocatoria, la fiesta, los detalles que sí lo han hecho los hermanos de Judá. Y pregunto, hermano, ¿en qué nos incomoda, en qué nos afecta, en qué nos lastima, en qué nos separa del amor de Yeshua que estudiemos la convocatoria a la luz de los hermanos de Judá y podamos realizar una convocatoria que cumpla con muchos de estos requisitos? Evidentemente, hermanos, como lo he mencionado en los textos anteriores, dice la palabra que lo examinemos todo y retengamos lo que es bueno, lo que edifica, lo que sale del corazón para adorar a Hashem. Mientras que en todo este recorrido no perdamos el centro, no perdamos el foco, no perdamos la identidad como casa de Israel en nuestro amado Yeshua HaMashiach, todas las cosas nos ayudan para bien. Gansú Letava. Así es que, mis amados, ¿por qué os complicáis
tanto la vida, que si encendemos una vela, que si no encendemos una vela, que si hacemos la sukkah, que si levantamos el lulav, que si hacemos... Por favor, mis amados hermanos, no os compliquéis por esos detalles, por esa, se me escapa realmente la palabra, pero por esos accesorios, por la parnafelaria que esto pueda traer, hermanos. Si la gloria es para Hashem, ¿por qué no disfrutar de las convocatorias con alegría, con el gozo que ameritan? Hermanos, ahora poco tiempo celebramos justamente la celebración o la convocatoria de Sukkot. Y yo veo en internet documentales, videos que se presentan sobre la convocatoria y veo el gozo y la alegría de nuestros hermanos de Judá celebrando el tiempo de Sukkot. Y danzan y cantan y alegres celebran. Hermanos, ¿y es que acaso nosotros no podemos tener ese gozo, esa alegría, esa tranquilidad hermosa de celebrar la convocatoria? No, es que eso es de los pueblos judíos. Ustedes están judaizando. Por favor, hermanos, por favor, para llegar a nuestro nivel de Torah, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. Nuestros hermanos de Judá por más de 2000 años celebran con gozo y alegría cada una de las convocatorias, con el respeto, la honra y la santidad que cada convocatoria conlleva. Entonces, ¿por qué no aprender de 2000 años de experiencia y pretender que nosotros, los del occidente, vamos a decirlo así, de la comunidad, vamos a ponerlo en nuestra comunidad latina, hispanoamericana, con 50 años, nos sentimos más rabinos que los rabinos de 2000 años? Por favor, hermanos, necesitamos tener un carácter, una identidad y, repito, establecer lo bueno. Así es que en este orden de ideas ya estudiamos el Humash, la importancia del Humash, y recordar que en estos textos que tenemos a disposición, que vienen con la Torá escrita, también como por ejemplo este libro de la Torá de un rabino, el rabino Nachman, este texto y esta colección de 5 libros que un querido hermano a través de internet me envió. Gracias, hermanos, gracias. Estos son regalos y tesoros maravillosos para poder disfrutar, porque este mensaje va dirigido a personas que tienen el corazón de estudiar, de leer y de aprender y retener lo bueno. Repito, no podemos perder nuestra lista de identidad con Yeshua HaMashiach. Sé perfectamente que en un texto como esto, escrito por un rabino, obviamente está la Kadosh Torah y viene acompañado de todas las explicaciones de cada uno de los textos que vamos a considerar en el estudio de Torah, en el caso particular que estamos estudiando en cada uno de los parashá. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Moshe nos hizo un gran favor al comenzar la Torá con las simples palabras. En el comienzo creó Adonai los cielos y la tierra, y de esta manera nos proveyó de un modelo de fe que no implica ninguna sofisticación ni filosofía. El mundo fue creado principalmente con el objetivo de probar la fe del hombre. Cierta vez, un seguidor de un rabino estaba teniendo dudas. El rebbe le dijo: está escrito que toda la creación llegó a la existencia solo debido a gente como tú y como yo. Adonai vio que habría gente que se aferraría a nuestra fe, sufriendo en gran manera debido a la confusión y a las dudas que constantemente le atacarían. Él percibió que superarían esas dudas y se mantendrían firmes en sus creencias. Fue debido a esto que Adonai trajo la existencia de la creación y nos la enseña de comienzo cada día de acuerdo a lo que Él creó. Y la palabra Bereshit tiene las mismas letras de la palabra Reshit, lo primero en la casa, la semilla, haciendo referencia al hogar y a la casa de una persona. Y hermanos, si no nos enriquecemos con estos estudios, si yo pretendo como pastor de Israel Casa Integral enseñar Torah y no me preparo y no estudio y no leo y no voy a los textos y aprendo de las personas que por años han estudiado la Torah, entonces, ¿qué puedo enseñar? Necesitamos prepararnos con un corazón y con un carácter y con una identidad absolutamente definida. Hechos estos comentarios que ya, repito, hemos
y estamos en el cierre de semana. Ya definimos entonces que estos textos, en su mayoría, todos vienen acompañados de unos comentarios rabínicos en los que, por supuesto, en el pensamiento hebreo y en el pensamiento rabínico no está Yeshua HaMashiach. Entonces escucho con frecuencia y a amigos cercanos que dicen, pues mientras sean comentarios rabínicos y Yeshua HaMashiach no esté ahí, esto hay que desecharlo, esto no existe, definitivamente esto va a la basura. Pues mis amados hermanos, en estos libros hay pensamiento y estudio de miles de años, de hombres que se han dedicado con el corazón a estudiar la Torah. Por lo tanto, considero que no son textos para lanzar a la basura, son textos para estudiar, para evaluar, para hacer auditoría y entendiendo que Yeshua HaMashiach no aparece porque los rabinos no tienen esa luz, pues nosotros tenemos la luz, por lo tanto no podemos perder la dirección. Retengamos entonces lo bueno y esto los va a preparar. Entonces, para cerrar la jornada, he decidido dejar en el último día de nuestra enseñanza para esta semana lo que tenemos aquí justamente en nuestras manos. Los Midrash. Vamos entonces hoy a definir qué son los Midrash, por qué son importantes, por qué son tan interesantes. Esta versión que tengo conmigo se llama Los Midrash, el Midrash dice. Ya aclararé un poco a qué se refiere el Midrash dice. Y qué mejor para entender el Midrash dice, y espero que hayamos hecho el ejercicio, que si tú decides comprarlos y eres como yo, que me gusta tener libros, libros, y muchos libros, hay tanta literatura, el Chabad en Israel produce, repito, miles de libros al día hacia el mundo entero. Bueno, hermanos, pues leamos. Si nunca tuvimos la cultura de leer, desde niños nunca nos dedicamos a la lectura, qué buen tiempo que hoy que estamos en Torah tengamos disposición de leer, aprender. ¿Cómo entonces leemos un libro? Pues abramos el libro. Y al abrir el libro, entonces miremos el proceso del libro, porque el libro habla. Y el libro dice, léeme y permíteme decirte qué es lo que tengo dentro para que tú puedas recibir. El Midrash dice, libro de Bereshit, Génesis, la narrativa de la porción semanal de la Torah en la perspectiva de nuestros sabios, seleccionada y adaptada para los estudios de Torah. Prefacio, por favor, cuando usted compra un libro y pasa por alto esta introducción, esta presentación, probablemente entonces estamos perdiendo la esencia. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha concedido la vida y nos sostuvo y nos hizo posible llegar a esta ocasión. Dice este texto, esta es la bendición que recitamos en momentos muy especiales y en ocasiones de suma alegría. Por eso entendemos muy bien la adecuada verajá, la bendición, para abrir esta edición de literatura, agradeciendo y alabando al Creador por habernos dado la fuerza y los medios para publicar este texto que aquí hacemos entrega, llamado El Midrash Dice. Sobre el libro, bueno, en este caso tomé el libro de Éxodo, de Bereshit, sobre el libro de Bereshit, tomo 2 o tomo 1 de la Biblia, de la Torah, donde se relatan todos los procesos correspondientes a la creación. Al presentar esta obra en castellano, intentamos llenar el vacío que existe frente a este concepto en la cultura. Queremos agradecer especialmente, aquí menciona quienes han participado en todo este proceso de la edición, preparación, textos y demás. Bien, el contenido, veamos el contenido. Lo que precedió a la creación del universo, la Torá, realidad del Creador, sabiduría y superioridad del Creador. Toda la creación tiene un propósito. La creación del mundo y las 10 palabras, los 6 días de la creación, el primer día de la creación, el segundo día de la creación y así sucesivamente. Pero quiero detenerme un momento ahora en la siguiente página donde ya vimos una porción del prefacio. Ahora los invito a que veamos una porción del prólogo. Y el prólogo nos hace una pregunta de cabecera. ¿Qué son los Midrashim? ¿Qué es un Midrash? La interpretación común de la palabra Midrashim aparece como leyendas, fábulas o cuentos. No solamente es inadecuada, sino también
engañosa. Hago claridad al punto. Yo recuerdo que en alguna ocasión, hablando con un querido amigo, pastor de Raíces Hebreas, le hice esta pregunta. Recién empezando, hace 8 o 10 años, le pregunté, ¿qué opinas tú de los midrash? Y me dijo, ten cuidado con eso. La verdad, los midrash no es una buena literatura que debas considerar. En verdad, eso, tú sabes, es literatura de los rabinos. Y pues tú sabes, ahí no está Yeshua HaMashiach, por lo tanto, mejor ni le prestes atención a eso. Y pasaron los años y nunca le presté atención a un midrash. Pero como tengo mis amados hermanos, amigos queridos de este canal y de Israel Casa Integral, que tienen a bien bendecirnos, pues me enviaron este paquete, los 5 libros del Midrash, el Midrash dice. Y cuando lo recibí, pues di gracias a Hashem por el presente, pero en principio pues los recibí, les hice lugar en la biblioteca, pero la verdad que estuvieron allí buenos días cerrados. Hasta que un día decidí abrirlos y empezar a hacer exactamente el proceso que estoy haciendo con ustedes hoy. El término midrash proviene de la raíz hebrea darash, que significa buscar, investigar. El midrash, por lo tanto, es una exposición de los pesukim, de los versículos de la Torá, que surge del conocimiento y el tiempo de estudio de nuestros sabios después de haber sondeado las profundidades de cada pasuk y en todas las palabras y letras del mismo en busca de una revelación y un verdadero significado del interior de cada uno de ellos. Según la tradición sinaínica, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas por los sabios de la Torá en distintos niveles de comprensión, que eso ya lo sabemos, el Drash, el Remes, el Sot, entre otros, los cuatro sistemas de estudio de la Torá. Todos ellos son verdaderas, pues el Creador moldeó la Torá de forma tal que cada una de sus palabras y letras estén cargadas de significado, permitiendo así un gran número de interpretación a la Torá. Ahora, en los Midrashim, vemos que el Todopoderoso dictó a Moshe toda la Torá, desde la primera palabra, letra Bet del Bereshit, hasta la última palabra al cierre de Devarim en el nombre de Israel. Al mismo tiempo, le proporciona a Moshe una explicación de la Torá constituida de maneras breves, alusivas a lo que hoy conocemos como la Torá oral. Sin embargo, ya explicamos que es Torá oral. Ven lo importante, hermanos. Si no comprendemos los términos, no sabemos a qué se refiere cada punto. Moshe y los sabios, quienes lo seguían, cuidaron de preservar no solamente los rollos escritos de la Torá, sino también la explicación a los mismos. La estudiaron y la transmitieron generación tras generación. Sin embargo, llegó el momento en que los líderes de la Torá de una generación consideraron que la Torá oral no podía ser conservada en la memoria únicamente como si se hicieran en las generaciones anteriores. Las persecuciones y sufrimientos que el pueblo de Israel ha sufrido en padecimientos en manos de los imperios romanos y otros, afectan su tranquilidad mental y el poder de la concentración. La Torá oral corría el peligro de ser olvidada y los sabios, por lo tanto, aplicaron una regla sinaítica transmitida por Moshe que autoriza a los sabios de la Torá, líderes de una generación, a tomar ciertas medidas de emergencia a fin de asegurar y perseverar la supervivencia de la Kadosh Torah. Dicha medida de emergencia a fin de preservar la integridad de la Torá fue emprender la compilación de la Torá oral en varios volúmenes escritos. Estos son los conocidos como la Mishnah y la Gemara, lo que es el Talmud, que ya lo explicamos esta semana. Entonces, ahora podemos comprender con claridad de qué estamos hablando. Y se trata de una empresa gigantesca que solo podría ser lograda por varias generaciones de estudio de Torá. Los sabios codificaron adecuadamente las halajot, es decir, las leyes religiosas que Hashem había encomendado a Moshe. Sin embargo, surgió un problema respecto de cómo registrar la ética divina y las enseñanzas de moral que Hashem había revelado a Moshe.
Los sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la Torá, pero mediante un código secreto. Solo serían comprensibles para quienes que poseyeran la clave del código maestro. Por lo tanto, disimularon dichas enseñanzas morales divinas. Y los midrashim, que hoy consideramos como parábolas y proverbios, estos serían inteligibles para los legos. Solo serían descifrados por un círculo limitado de estudiosos de Torá cuyos maestros les hubieran transmitido dichas enseñanzas. Esto es como dice el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, mis amados, es un texto, el prólogo es bastante extenso, no lo voy a poder leer absolutamente todo, pero hice la mención a esto, mis amados hermanos, porque evidentemente al hacer un estudio de los Midrash, necesitamos preguntarnos por qué es tan importante estudiar la Torá. Nuestra Torá escrita, obviamente. Y repito, apoyarnos en la ciencia y en el conocimiento de sabios y rabinos, pues en lo personal, en una opinión muy personal, me parece que no infiere en nuestra identidad con Yeshua HaMashiach. No sé por qué a tantos hermanos o personas les causa una molestia horrorosa, pánico, caos, el hecho de que estudiemos algún texto como los Midrash. La verdad, se los voy a decir con mi corazón. Me tomo el tiempo de leer cada uno de estos Midrash cuando tenemos los parashá correspondientes de cada año. Y me deleito en la lectura. No necesariamente para enseñarla, aunque he tomado algunas anécdotas, algunas historias, algunas leyendas, algunas metáforas que enseñan los Midrash y las he podido compartir con ustedes y las he podido compartir en el ámbito totalmente pedagógico, en el ámbito totalmente académico, en el ámbito totalmente de la enseñanza propia de la Torá. Y esto, hermanos, es de edificación para ustedes, es edificación para cada uno de nosotros. Así es que definamos, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. El libro de Hebreos dice: ciertamente la palabra de Adonai es viva. Y la manera de que la palabra sea viva es teniendo literatura hoy, la Torá escrita, y teniendo comentarios rabínicos que nos ayuden a entender y a conocer más a fondo el estudio de la Torá. Y más cortante, dice que la palabra es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, es decir, de las emociones y los sentimientos, y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, cuán importante es que podamos estudiar la palabra. La hierba, mis amados hermanos, se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Adonai permanece para siempre, como dice la porción del Salmo de Isaías, capítulo 40, verso 8. Entonces vamos a definir en términos muy básicos qué es un Midrash, por qué es bueno disfrutar de la literatura, de la enseñanza. Apliquemos un poquito una expresión moderna. Cuando estudiamos en nuestras escuelas primaria o secundaria o en la universidad, ¿cuántas veces tuvimos que hacer lectura de textos, innumerables textos, que nos traían historias, anécdotas, leyendas, historias o historia general o cultura general o formas de pensamientos de los escritores que teníamos que leer? Y aprendimos cosas maravillosas en esa lectura. Bueno, esto es poco más o menos lo que estamos haciendo hoy al estudiar la Torá. Leemos nuestros textos de Torá, amén. Leemos comentarios del estudio de la Torá, amén. A ver, voy a explicarme un poco más a fondo. Cuando estuvimos en el nivel 2, y no puedo hacer una toma en este momento hacia las paredes que ocupo en este lugar donde me encuentro, en nuestro estudio de grabación. En el nivel 2 compramos y adquirimos una gran inmensidad de libros, aún los conservo.
En el nivel 2, libros que tenían que ver con matrimonios, temas para matrimonios, temas de las finanzas, temas de la educación de los hijos, libros devocionales, libros sobre la vida de los patriarcas, de los profetas, literatura de mujeres, literatura para hombres, literatura para jóvenes. A ver qué tantos otros libros tengo acá. Libros que nos hablan del Ruach HaKodesh, libros que nos hablan acerca de todos los moveres de la palabra en términos. ¿Cuánta literatura hemos leído? Entonces podríamos decir que es un error en el nivel 2 leer y leer y leer libros de tantos autores que tenemos. Por favor, si el ejercicio de la lectura es la manera como podemos prepararnos, capacitarnos. Si tú no tienes en tu corazón la práctica, el anhelo, el deseo de la lectura, pues mi amado hermano, te invito. Y yo les voy haciendo confesiones de paso. Crecí en un ambiente en el que la lectura no era ni mucho menos mi pasatiempo preferido, ni mucho menos. Entré a una escuela a estudiar una carrera en la que el objetivo de esa carrera era la lectura. Y sufrí, por supuesto, muchísimo porque no traía esa dinámica, esa disciplina de la lectura. Adonai me bendice con una esposa, una mujer entregada completamente al ministerio, una mujer que el Eterno bendice en su pasión por la palabra, y buena parte de toda esta literatura que está aquí a mi alrededor, en un 90% creo de todos estos textos, mi amada esposa los ha leído cada uno de ellos. Y es más, lee y me dice, mira, te recomiendo leer este libro, te recomiendo leer este libro, te recomiendo leer este libro. Y hace aproximadamente 8 o 10 años, cuando empezamos a adquirir literatura que tenía que ver con Torá, que tenía que ver con hebreo, que tenía que ver con la casa de Israel, que tenía que ver con la casa de Judá, entonces empecé a tener una pasión especial por la lectura, por leer, porque ahora me encuentro en una identidad y en otro nivel. Y cuando disfruto de la lectura de estos textos de Midrash, me encanta la literatura, me encanta la manera como escriben, me gustan las historias, las anécdotas, las leyendas que los judíos, los rabinos han escrito sobre temas tan interesantes. Entonces, el Midrash en su concepto genérico, repito, hace referencia a las diferentes formas de interpretación que han existido a través de la literatura de la casa de Israel en el contexto hebreo, por supuesto. Midrash en hebreo es una explicación, y el plural de Midrash son los Midrashim, términos que designan un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o la investigación que facilite la comprensión, de la Torá escrita. Interpretación alegórica u homilía aplicada a un texto. La audiencia no se espera que entienda que un orador del Midrash no está exponiendo el significado pleno del texto, sino introduciendo sus propias ideas. El término Midrash también puede referirse a una compilación de enseñanzas que forman parte de comentarios tanto legales como exegéticos u homiléticos del Tanaj, el Antiguo Pacto, y vemos que el Midrash toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos. Es interesante ver cómo, por ejemplo, este texto me parece interesante. Cuando nosotros leemos nuestra Kadosh Torah, no nos habla, por ejemplo, de la donación de órganos. Hoy en día, en el siglo XXI, y tal vez, no sé, probablemente desde el siglo XVIII, no soy conocedor de esos temas, alguien me puede ayudar, determinaron los médicos, la ciencia, la medicina, determinó que era factible, práctico, hacer traslado o donación de órganos e incorporación de órganos, un pulmón, un corazón, un riñón, para salvar la vida de otra persona. El donar la sangre, por ejemplo. Y cuando miramos los textos bíblicos, probablemente puntualmente no tengamos un texto que nos diga donar o no donar órganos. Por eso, a través de estos textos y de estas interpretaciones, se nos da una luz de qué manera la Torá puede ver o puede dirigir o expresar ese texto.
muy importante. El Midrash entonces utiliza una manera de literatura genérica dirigida a esa investigación que facilita la comprensión de los textos. Toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible textos que son muy antiguos, como una segunda acepción. Desaconsejada por algunos autores, en los últimos años se viene hablando de un estilo Midrash para denominar al utilizar en algunos pasajes del Nuevo Testamento, por lo cual se hace referencia a textos del Antiguo Testamento. En el contexto de la cultura judía existe el término de la Torá escrita y de la Torá oral. Ambas fueron entregadas a Moshe por Adonai en el Sinaí. Todo precepto, toda interpretación, toda filosofía se desprende de estas dos fuentes. La filosofía de la comunidad judía se desprende de estas dos fuentes. Ya hablamos sobre esto. Ahora, tenemos un tipo de Midrash llamado el Midrash Agadol, la palabra Agadol, el grande, escrito en el siglo XIII por Daniel ben Amran Adani. Está escrito en verso y contiene midrashim halágicos que no se encuentran en otras compilaciones. Tenemos el Midrash Rabá. Fíjense, yo ahora que estoy preparando esta enseñanza con ustedes, he aprendido cosas. No sabía, es decir, tengo en mis manos estos textos. El Midrash dice, es una versión de los Midrash, pero también tenemos una versión que se llama el Midrash Rabá, muy interesante. Es la compilación más importante que se ha hecho de los Midrashim a lo largo de varios siglos y contiene historias que datan desde el siglo IV hasta los relatos del siglo XIII. Tenemos un tipo de Midrash llamado el Midrash Tanjumá. Fue compilado en el siglo XVI y es un libro meramente de análisis textual. Entonces, ¿qué es la Torá y cuál es la diferencia? Ya lo vimos, no vamos a entrar allí. El Midrash Agadá. Son los Midrash que explican partes de la Torá en forma filosófica, mientras la información que falta en algunos textos que no son comprensibles, aquí los podemos aclarar. Es decir, son historias que complementan, que dan una luz a lo que la Torá escrita nos dice y que nos dan un panorama más amplio de la misma. Muestran cosas de las Escrituras que en algunas ocasiones nos es difícil de interpretar. Ejemplo. Lo que soñó Jacob antes de emprender el viaje al país de su padre, lo que vio Sípora al hacer la circuncisión a su hijo y lo que dijo Adonai a los astros al crearlos, entre otros. Interesante. El Midrash Alajá. Son todas las historias que explican la ley toraica y los mandatos divinos, es decir, historias de los momentos en que Adonai dictó ciertas leyes y por qué, o de cómo resolvieron ciertos casos en una corte. Ejemplo, hay un Midrash que cuenta la historia de una mujer que acusa injustamente a su esposo de serle infiel. La mujer realmente había armado el engaño presentando clara de huevo como prueba de la infidelidad del hombre. La corte rabínica desarrolló el caso y probó la falsedad de la evidencia. En esta historia, por ejemplo, se muestra la forma correcta en que se llevan a cabo los juicios en las cortes rabínicas. Las recopilaciones más famosas de Midrash son Alajás, Mejiltá de Rabí Ismael, la Mejilá de Barín, ejemplos de un sistema de estudio de yesivá, de academia, y aclaran el origen y la conformación de algunas leyes contenidas en las enseñanzas. Midrash Kadosh de Israel. Es una interpretación alegórica u homilía aplicada a un texto. La audiencia no se espera que entienda que el orador de la Midrash no está exponiendo el significado del texto, sino introduciendo sus propias ideas. El libro de Gálatas capítulo 4, verso 20 nos lo menciona, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, esto es Agar. Bueno, mis amados, en este orden de ideas, hablando de la importancia del Midrash,
Yo recuerdo mi primera lectura de un Midrash, lo compartí en alguna de las enseñanzas de Parashá en algún momento y la quiero retomar para que miren lo interesante que es la escritura, la lectura del Midrash. Y cómo nos permite enseñar, por supuesto, en una parashot de cada semana, aplicando algunas de estas historias, pedagógicamente, académicamente, poderlas presentar y esto, repito, en ningún momento nos ofende, nos lastima o nos quita de vista los ojos puestos en nuestro amado Yeshua. Aquella primera lectura, la verdad no recuerdo exactamente en qué volumen de estos Midrash está, pero recuerdo la historia. Hablaba de un rabino que le preguntó a su discípulo, estudiante de su yeshivá, por qué no estaba regresando a hacer sus estudios de Torah como eventualmente lo hacía. A lo cual su discípulo le contestó: bueno, Rabí, tú sabes que soy uno de los hombres más ricos del mundo. Tengo propiedades prácticamente en todas las naciones de la tierra. Si voy a los Estados Unidos, tengo propiedades. Si voy a Australia, tengo propiedades. Si estoy en Europa, tengo propiedades. Si estoy en Sudamérica, tengo propiedades. Tengo tanta riqueza que considero que realmente ya para mí el estudiar Torah pues es innecesario porque ya Hashem me ha bendecido con todo lo que necesito. Esta es la historia de un Midrash. Su rabino en ciencia, en sabiduría, en conocimiento le dice: sabes, hijo, recuerda que si Adonai te bendijo con tanta prosperidad como tú lo dices, así como Adonai te ha bendecido, asimismo Adonai en un abrir y cerrar de ojo te puede quitar absolutamente todo. A lo cual el discípulo, muy seguro de su potencial y de su dinero y de su riqueza, le dijo: pero Rabí, ¿cómo tú crees que Adonai, aun con todo su poder, solo en un abrir y cerrar de ojos pudiese quitarme toda la riqueza y las propiedades que tengo en toda la tierra? Difícilmente podría ocurrir. Y le dijo: recuerda que para Él no hay nada imposible. Un buen día, este hombre adinerado judío, caminando por las calles de Israel. Ustedes saben, mis amados hermanos, que en Israel, los que han visitado Israel saben que hay calles por las que se camina, que pertenecen y que tienen la libertad para que el pueblo de Israel camine por ellas. Pero hay límites en los que si se pasa a una calle que son de, no digamos de propiedad, digamos, son de territorio musulmán, si un judío pasa a una calle de un territorio musulmán puede tener muy graves consecuencias. Este judío iba caminando por las calles de Israel pensando en su riqueza, pensando en todas sus propiedades y repentinamente, sin darse cuenta, pasó a una de las calles del pueblo musulmán. Al pisar la calle del pueblo musulmán, inmediatamente fue apresado. Fue tomado preso por ellos y llevado a la casa de un líder de esa comunidad. Al llevarlo a la casa de este líder, el líder investigó de quién se trataba, quién era este hombre, porque pasar esa calle significaba la pena de muerte. Así es que le dijeron: usted ha omitido el control de la calle, se pasó a nuestro territorio y usted sabe perfectamente que al pasar esa calle usted tiene pena de muerte, así es que hoy vas a morir. Pero hemos investigado quién eres y sabemos que eres un hombre extremadamente adinerado, con muchas propiedades. Así es que, si no quieres morir, tienes que firmarme un documento en el que nos haces entrega de toda tu riqueza. Absolutamente. Nos das un título abierto, una propiedad sobre toda tu riqueza y te dejaremos libre y salvarás tu vida. Esta es lectura de un Midrash. El hombre no tuvo otra alternativa que firmar un documento abierto, un título, un poder sobre todas sus riquezas, empresas, negocios, propiedades. Y le trajeron de regreso, le pasaron la calle y quedó libre. Así es que este discípulo regresó a la yeshivá donde su rabino y le dijo: Rabí,
Ciertamente, como tú lo dijiste, en un abrir y cerrar de ojos, perdí absolutamente toda mi riqueza. Toda mi riqueza en un momento. Tuve que entregarla toda para librarme de la muerte. Y el rabino le dice, pero hijo, tú sabes que así como lo puedes haber perdido todo en un abrir y cerrar de ojos, también de igual manera, en un abrir y cerrar de ojos, Hashem te puede devolver todo. Así es que no pierdas de vista lo que tienes que hacer. Ocúpate del estudio de la Torá, ocúpate de tu academia, ocúpate de los módulos de Israel Casa Integral, ocúpate del estudio, ocúpate de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Rabí, he aprendido la lección y me ocuparé de estudiar nuevamente la Torá. Regresó a su academia a estudiar la Torá, se entregó a la Torá, recuperó su identidad estudiando la Torá. Y un buen día, a pocos días, en estos ataques que ocurren en esa región de Israel, entre un lugar y el otro, Israel bombardeó un lugar donde había esta situación y allí fue destruido el cuartel de aquellas personas que le habían hecho firmar ese documento. Por lo tanto, aquel documento que firmó entregando todas sus propiedades quedó desaparecido, quemado, incinerado, y por lo tanto, en un abrir y cerrar de ojos, este hombre volvió a recuperar la autonomía y la autoridad sobre todo lo que tenía. Esta historia fue mi primera historia que leí alguna vez en alguno de estos textos del Midrash. Y ese día entendí y dije, qué rica lectura, qué bonita enseñanza, qué práctica, qué bonito aprender y qué bonito poder enseñar. Y podemos sacar todas las moralejas que esta enseñanza nos trae. Que nunca se nos olvide de dónde Hashem nos sacó. Que nunca se nos olvide cuán importante es estar en el estudio de la palabra. Que tal vez en la religión, en el nivel 1, no lo hacíamos, orábamos, rezábamos, no sé, cada quien tuvo su vida espiritual de manera muy individual. Probablemente en el segundo nivel muchos de nosotros estudiamos, nos preparamos, aprendimos más de la palabra. Pero probablemente otros simplemente se conformaron con tener visa de turismo, ir de cuando en vez, un domingo sí, un domingo no, o un domingo al mes, o un domingo al año. No sé cuál fue tu situación, pero muy probablemente muchos de nosotros, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, nos conformamos con decir, yo soy esto, ahora soy cristiano, y caminar, como diría alguien alguna vez, con la Biblia debajo del brazo, y nos sentíamos que defendíamos una denominación, defendíamos un concilio, o en muchos casos hasta el día de hoy se defiende a un pastor, idolatramos a un pastor y creemos que eso nos hace mejores creyentes. Pero un día Hashem tuvo la misericordia con nosotros y nos sacó de la oscuridad de la religión, de esa ceguera espiritual, y nos trae a la luz inconfundible de la Torá. Y cuando venimos a la Torá, mis amados hermanos, amamos la palabra. Aprendemos la palabra, nos tomamos el tiempo de estudiar durante el año, el ciclo anual de la Torá, los 5 libros de la Torá. Aprendemos la Torá, miramos el Haftará, los Nebilín, los Ketubín, los profetas, los escritos, avanzamos al Brit Hadasha y nos damos cuenta que hoy, aunque tengamos toda esta literatura rabínica, hoy nosotros sabemos que tenemos al rabino de rabinos, a nuestro amado Yeshua, y por eso nosotros tenemos el Brit Hadasha, el pacto renovado. Y en el Brit Hadasha encontraremos muchas respuestas a lo que leímos en la Kadosh Torah. Este tiene que ser el cierre de oro, porque entonces quedaría entre líneas en el programa de Torah al Instante que definitivamente necesitamos todos estos libros rabínicos para entender la Torah. He dicho, y lo voy a repetir para que haya claridad sobre el tema, que la lectura, leer, y es lectura limpia, es lectura sana, es lectura agradable, es lectura que podemos hacer. Es lectura rabínica, es lectura de sabios.
que obviamente no tienen a Yeshua HaMashiach, pero yo no necesito mucho entendimiento para saber que si no tienen a Yeshua HaMashiach, aunque es una lectura rica en contenido, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mi Yeshua HaMashiach es el centro y el corazón de la Torá, porque Él es la Torá viviente. Pero también sé que la Torá se revela a sí misma. También sé que cuando tomo el Tanaj, cuando tomo la Torá, el Tanaj, y cuando tomo el Brit Hadasha y encuentro el complemento que tenemos en uno y otro, y comprendemos que lo que está escrito en Bereshit lo puedo encontrar en todo el contenido del Brit Hadasha. Cuando tomo a Shemot, cuando tomo a Vayikrat, cuando tomo a Bat Midbar y a Devarim, todo lo complementamos y vamos entonces al Brit Hadasha, y el Brit Hadasha nos revela a Yeshua, a Yeshua, a Yeshua, y podemos ver a Yeshua en el Brit, podemos ver a Yeshua en el Bereshit, podemos ver a Yeshua en Vayikrat, podemos ver a Yeshua en Shemot, Vayikrat, en Bat Midbar y en Devarim, y vemos el complemento de Yeshua. Lo que no ocurre con estos textos, donde pues obviamente los hermanos de Judá con sabiduría y entendimiento como lo tienen, pero no ven a nuestro amado Yeshua. Entonces tenemos una conclusión. El libro de Malaquías nos dice que evidentemente la casa de Judá y la casa de Israel volveremos a ser uno. Volveremos a ser uno. Entonces, cuando seamos uno, cuando volvamos a ser la unidad, la casa de Israel, todos estos textos que hoy leemos, aunque Yeshua HaMashiach no aparece, ahora lo veremos porque justamente ahí estará. Lo hemos dicho en programas anteriores y lo quiero repetir ya en nuestro cierre para esta semana. Nuestros amados hermanos de Judá han tenido la Torá por muchos años. La han guardado, la han perseverado, la han cuidado hasta nuestros días. Sin el pueblo de Judá, mis amados hermanos, no tendríamos Torá. Así es que, ¿por qué os preocupáis tanto por la Torá oral o por los libros que los rabinos escriben? Han guardado la Torá, mis amados hermanos. No podemos quedarnos solamente como que la Torá escrita y se nos cerró el panorama. No, amados hermanos. Cuando tenemos una preparación, cuando tenemos un discernimiento, cuando tenemos el Ruach HaKodesh de parte nuestra, aprendemos precisamente a eso, a discernir, a comprender con claridad lo que Hashem nos está entregando. Así es que, mis amados hermanos, hechos estos puntos y hechos estos análisis y hecha esta presentación, creo que hemos sido extremadamente claros. Gracias, Hashem, por todo lo que nuestros hermanos de Judá han escrito hasta el día de hoy. Sabemos que tú los has usado para guardar la Torá. Gracias a ellos hoy la tenemos disponible. Ellos durante años han tenido la Torá en su corazón, pero no han tenido a Mashiach. Nosotros durante años hemos tenido a Mashiach, pero no hemos tenido la Torá. Hoy estamos nosotros entrando a la Torá, en esa transición que no puede ser a la velocidad de la luz, que tenemos que ir paso a paso, aprendiendo. Y hermanos, escúchenme por favor, estoy diciendo aprendiendo, no estoy diciendo juzgando, porque todo lo juzgamos, y por qué hacemos esto, y por qué se hace lo otro, y por qué esto sí, y por qué esto no, y por qué acá, y por qué una kipá, y por qué un talí, y por qué las velas, y por qué las manos, y tenemos templo, y no tenemos templo, y si las ofrendas, y si no ofrendas. Hermanos, por favor, dejemos ese espíritu de crítica, dejemos ese espíritu de estar combatiendo contra la misma palabra y pidámosle a Adonai que nos dé el discernimiento y la revelación de la misma, y entonces aprendemos a amar la palabra, a vivir la palabra y a ser obedientes en la palabra. Dicho esto, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este apasionante tema que hemos tenido para esta semana, la Torá escrita y la Torá oral. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué es o no es importante? ¿De qué manera nos edifica? ¿De qué manera es necesario que los conozcamos? Y ante todo, repito, lean, hermanos, lean.
No se queden solamente con el rabino Google, escuchando aquí y escuchando allá y escuchando al uno y escuchando al otro y confundidos en una cosa y este dice esto y el otro dice lo otro y confusión. No, mis amados, lean. Y pidámosle a Hashem que nos enseñe y nos revele las cosas grandes y ocultas que hoy no conocemos. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una semana realmente importantísima. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus muy buenos comentarios. Para todos, Shabbat Shalom. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Torah al Instante. Israel Casa Integral. Shalom para todos mis amados. Muy buen día. Y nuevamente, gracias por su tiempo. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.